Aquella noche, mi hijo gritó en medio de un restaurante lleno: «Mi mujer no miente», y me señaló a mí, a su propia madre, como si fuera una ladrona. $800. Esa fue la cifra que destruyó todo lo que yo creía saber sobre mi familia. Pero lo que nadie imaginaba es que esas cámaras de seguridad no solo mostraban quién tomó el dinero, sino algo mucho peor. Me llamo Isidora Mier, tengo 58 años. Y durante toda mi vida, creí que el amor de madre era suficiente para sostener cualquier cosa. Creí que ser buena, ser paciente, ser silenciosa cuando debía hablar, me haría merecedora de respeto. Esa noche aprendí que no. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando Gerardo, mi único hijo, me llamó con esa voz emocionada que no escuchaba desde que era niño. «Mamá, Crystal y yo queremos invitarte a cenar, un lugar bonito, para celebrar». «¿Celebrar qué, mijo?», le pregunté, sintiendo esa alegría tibia que solo una madre conoce. «Ya te contaré allá. Solo vístete elegante. Te vas a sorprender». Colgué con el corazón hinchado de esperanza. Tal vez un bebé, tal vez una promoción, tal vez, solo tal vez, Crystal finalmente me vería como parte de la familia y no como esa sombra incómoda que aparece en Navidad. Esa tarde me arreglé como no lo hacía en años. Me puse el vestido azul marino que compré para la boda de Gerardo, el que nunca volví a usar porque me recordaba lo sola que me sentí ese día, sentada en primera fila mientras Crystal me ignoraba en cada fotografía. Me maquillé con cuidado, me perfumé. Quería verme bien, quería que mi hijo se sintiera orgulloso de mí. ¡Qué tonta fui! El restaurante se llamaba La Terraza del Ángel. Era uno de esos lugares con manteles blancos, copas de cristal y meseros que hablan en voz baja, como si cada palabra fuera un secreto. Cuando llegué, Gerardo ya estaba en la mesa, solo. ¿Y Crystal?, pregunté, besándolo en la mejilla. «Viene en camino, mamá. Tuvo que pasar por algo». Me senté frente a él, nerviosa, jugando con la servilleta de tela entre mis manos. Gerardo estaba distinto, más serio, más adulto. Ya no era ese niño que me abrazaba cada noche antes de dormir. Ahora era un hombre que miraba su teléfono cada 30 segundos esperando un mensaje de ella. «¿Todo bien, mijo?» «Sí, mamá. Todo perfecto». Pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Crystal llegó 20 minutos tarde. Entró con ese aire que siempre tuvo, como si el mundo entero debiera detenerse para admirarla. Pelo rubio perfecto, vestido blanco ajustado, bolsa de diseñador colgando de su brazo como un trofeo. «Perdón, dijo, sin sonar arrepentida. El tráfico estaba imposible». Se sentó junto a Gerardo, le dio un beso rápido en los labios y luego me miró. «Hola, Isidora». Ni siquiera suegra, ni siquiera doña Isidora. Solo mi nombre, frío, distante. «Hola, Crystal. Te ves muy bien». Ella sonrió, pero no respondió. La cena transcurrió en una tensión extraña. Gerardo intentaba animar la conversación, hablando del trabajo, de un viaje que planeaban, de lo bonito que estaba el lugar. Yo asentía, sonreía, preguntaba lo necesario. Crystal apenas me miraba. En un momento, se levantó para ir al baño. Dejó su bolsa en la silla, abierta. Yo no la toqué, ni siquiera la miré. Pero cuando ella regresó, todo cambió. Se sentó, tomó su bolsa, la revisó con rapidez y su rostro se transformó. «¿Dónde está?», murmuró, hurgando entre sus cosas. «¿Qué pasa?», preguntó Gerardo. «Mi dinero. Había $800 aquí. En efectivo. Los guardé esta mañana». Mi corazón se detuvo. «¿Estás segura?». Gerardo revisó bajo la mesa, el piso, alrededor de la silla. «Claro que estoy segura, Gerardo. $800 no desaparecen solos». Y entonces, Crystal me miró, directamente, fijamente, como si pudiera ver dentro de mí. «Isidora, ¿tú viste algo?». La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. «¿Yo? No, Crystal. Yo no toqué nada. Es que es muy extraño», dijo ella, con esa voz suave que usaba cuando quería sonar razonable. Nadie más se acercó a la mesa mientras yo no estaba. El silencio se hizo pesado. Gerardo me miró. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Él también lo estaba pensando. «Mamá». Su voz era vacilante, incómoda. «¿Estás segura de que no viste nada?». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. «Gerardo,
Yo no toqué esa bolsa, te lo juro. Crystal suspiró, llevándose una mano a la frente. No quiero acusar a nadie, pero esto es muy raro. Tal vez se te cayó en el carro, sugerí desesperada. O en tu casa. A veces guardamos cosas y olvidamos dónde. Isidora, yo sé perfectamente dónde pongo mi dinero. Su tono era cortante ahora, acusatorio. Gerardo se removió en su silla. Crystal, por favor, ¿qué, Gerardo? ¿Quieres que finja que esto no pasó? La gente en las mesas cercanas empezaba a voltear. Yo sentía la sangre golpeando en mis sienes. Yo no robé nada, dije con la voz quebrada. Soy tu suegra. Soy la madre de tu esposo. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Crystal no respondió. Solo miró a Gerardo. Y él, Dios mío, él bajó la mirada. Entonces Crystal levantó la voz. «¡Quiero revisar tu bolsa!». El restaurante completo quedó en silencio. «¿Qué?», susurré, incrédula. «Si no tienes nada que ocultar, déjame revisar tu bolsa». Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos. «Crystal, esto es humillante. Entonces devuélveme mi dinero». Y ahí fue cuando Gerardo explotó. Se puso de pie, su rostro rojo, su voz fuerte, clara, devastadora. «Mi mujer no miente». Todo el restaurante nos miró. Él me señaló con el dedo. A mí, a su madre. «Si ella dice que falta dinero, es porque falta. Y aquí la única que pudo haberlo tomado fuiste tú». No recuerdo haber llorado. No recuerdo haber respirado. Solo recuerdo el peso de todas esas miradas y la mano de Gerardo temblando mientras señalaba mi bolsa. «Ábrela, mamá, por favor». Abrí mi bolsa. Crystal metió la mano sin pedir permiso. Nada, obvio, porque yo no había tomado nada. Pero la humillación ya estaba hecha. Crystal se sentó de nuevo, fingiendo tranquilidad. «Bueno, tal vez me equivoqué de lugar. Disculpa, Isidora». Pero su disculpa sonaba hueca, falsa. Gerardo ni siquiera me miró. Yo me levanté, con las piernas temblando. «Me voy a casa». «Mamá, espera». «No, Gerardo, ya hiciste suficiente». Salí de ese restaurante con la cabeza en alto, pero el alma destruida. Y mientras caminaba hacia la calle, escuché algo que me heló la sangre. Uno de los meseros, un joven de cabello oscuro, le susurraba algo al gerente mientras me señalaba. No alcancé a oír qué decía, pero sus ojos me siguieron hasta que desaparecí en la noche. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala de mi casa, con las luces apagadas, mirando la fotografía que siempre estuvo sobre la repisa de la chimenea. Gerardo tenía 5 años en esa imagen. Estaba sentado en mis piernas, con su camisa de rayas azules y esa sonrisa enorme que iluminaba todo. Yo lo abrazaba. Y él me miraba como si yo fuera su mundo entero. ¿En qué momento todo cambió? ¿En qué momento dejé de ser su refugio y me convertí en alguien de quien desconfiar? Gerardo nació cuando yo tenía 30 años. Su padre, Rodrigo, murió 2 años después en un accidente de tránsito. Un camión que se pasó el alto. Un segundo de distracción. Y mi vida entera se derrumbó. Me quedé sola con un niño pequeño, sin trabajo fijo, sin familia cercana que pudiera ayudarme. Pero nunca me rendí. Trabajé limpiando casas, planchando ropa ajena, vendiendo tamales los fines de semana en el mercado. Cada peso que ganaba era para Gerardo, para su escuela, para sus zapatos, para que nunca sintiera que le faltaba algo. Nunca le compré juguetes caros, pero siempre hubo comida en la mesa. Siempre hubo un abrazo cuando lloraba. Siempre hubo una madre que lo esperaba despierta, sin importar la hora. Gerardo creció siendo un niño noble, tranquilo, estudioso, obediente. Cuando cumplió 15 años, empezó a ayudarme. Trabajaba los sábados en una tienda de abarrotes y me daba la mitad de su sueldo sin que yo se lo pidiera. «Mamá, esto es para ti, para que no te canses tanto». Yo lloraba cada vez que lo hacía. «No, mijo, ese dinero es tuyo, guárdalo para tus cosas. Tú nunca guardas nada para ti, mamá. Ahora me toca a mí cuidarte». Esas palabras las guardé como un tesoro, porque significaban que lo había hecho bien, que a pesar de todo, había criado a un buen hombre. Gerardo se graduó de la preparatoria con honores. Yo estaba en primera fila, con un vestido viejo pero limpio, aplaudiendo hasta que me dolieron las manos. Después estudió administración en una universidad pública. Trabajaba de día y estudiaba de noche. Yo seguía limpiando casas, pero ya no era tan duro, porque lo veía feliz,
porque lo veía construyendo un futuro, y cuando terminó la carrera, consiguió un trabajo en una empresa de construcción. No era un puesto alto, pero era estable. Bien pagado. «Mamá, ya no tienes que trabajar más», me dijo un día, con esa seriedad que había aprendido de adulto. «¿Qué dices, mijo? Que ya es hora de que descanses. Yo me hago cargo de todo». Me abrazó, y yo lloré como no lloraba desde la muerte de Rodrigo, porque sentía que todo el sacrificio había valido la pena, porque mi hijo era un hombre de bien. Pero entonces llegó Crystal. La conoció en una conferencia de trabajo. Ella trabajaba en el área de ventas de un proveedor. Gerardo me la presentó 3 meses después. Recuerdo que llegaron un domingo en la tarde. Yo estaba haciendo pozole, con las manos llenas de harina y el delantal manchado. Escuché el timbre. Abrí la puerta. Y ahí estaba ella, alta, delgada, rubia, con un maquillaje impecable y un perfume que olía caro. «Mamá, ella es Crystal, mi novia». Crystal me extendió la mano, pero no sonrió. «Mucho gusto, señora». «Isidora», le dije, limpiándome las manos en el delantal antes de estrechar la suya. «Pasa, por favor». Estaba haciendo de comer. Ella entró mirando todo con esos ojos que parecían estar evaluando cada rincón de mi casa. Las paredes viejas, los muebles desgastados, la tele pequeña, las cortinas descoloridas. No dijo nada, pero yo lo sentí. El desprecio. Durante esa comida intenté conversar con ella. «¿De dónde eres, mija?» «Del norte, de Monterrey». «Ah, qué bonito. ¿Y tu familia?» «Mi papá tiene una empresa de importaciones. Mi mamá es decoradora de interiores». Cada respuesta era corta, fría. Gerardo, en cambio, no dejaba de mirarla como si fuera un milagro. «Crystal estudió en una universidad privada, mamá. Habla inglés perfecto y tiene un muy buen puesto en su empresa». «Qué bien, mijo, qué orgullo». Serví el pozole. Crystal apenas probó 2 cucharadas. «¿No te gusta?», pregunté, preocupada. «Es que no acostumbro comer tan pesado. Cuido mucho mi alimentación». Gerardo se rió, nervioso. «Es que mamá cocina como en los pueblos, Crystal. Bien casero, bien tradicional». Ella sonrió, pero fue una sonrisa educada, no genuina. Y yo me sentí pequeña, como si mi comida no fuera suficiente, como si mi casa no fuera suficiente, como si yo no fuera suficiente. Después de ese día, Gerardo empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas. Dejó de venir los domingos. Decía que tenía planes con Crystal. Dejó de llamarme todas las noches. Ahora era yo quien lo llamaba, y él siempre tenía prisa. Dejó de invitarme a salir. Antes íbamos juntos al cine, al parque. Ahora todo lo hacía con ella. Yo intentaba no sentirme desplazada. Me decía a mí misma que era normal, que estaba enamorado, que yo debía darle espacio. Pero dolía. Dolía verlo alejarse poco a poco, como si yo fuera un capítulo que ya había terminado de leer. Un año después, me avisó que se iban a casar. «Mamá, Crystal y yo queremos hacerlo en diciembre. Una boda pequeña, pero bonita». «¡Qué felicidad, mijo! ¿Necesitas ayuda con algo?» «No, mamá. Todo lo va a organizar la familia de Crystal. Ellos tienen más experiencia con ese tipo de eventos». Me tragué la humillación. «Está bien. Yo solo quiero verte feliz». «Y lo estoy, mamá. Crystal es lo mejor que me ha pasado». Sonreí, pero por dentro algo se rompió. La boda fue en un jardín elegante, con flores blancas, luces colgantes, música en vivo. Yo llegué sola, vestida con el único vestido formal que tenía, el azul marino que me había comprado con tanto esfuerzo. La familia de Crystal ocupaba casi toda la celebración. Sus tíos, primos, amigos, todos bien vestidos, hablando de viajes y negocios. Yo me senté en una mesa al fondo, junto a 2 compañeros de trabajo de Gerardo que apenas conocía. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Nadie me incluyó en las fotos familiares. Cuando Gerardo y Crystal bailaron su vals, yo los vi desde lejos, con lágrimas calladas que nadie notó. Y cuando terminó la fiesta, Gerardo se despidió de mí con un abrazo rápido. «Gracias por venir, mamá. Siempre voy a estar para ti, mijo». Él sonrió, pero ya no era la misma sonrisa. Ya no era mi niño, era el esposo de Crystal. Los primeros meses después de la boda, casi no supe de él. Llamaba de vez en cuando, siempre con prisa, siempre diciendo que estaban ocupados.
Crystal y yo estamos arreglando el departamento, mamá. Ah, qué bien. ¿Puedo ir a conocerlo? Claro, mamá. Cuando esté listo te avisamos. Pero nunca me avisaron. Un día pasé por casualidad cerca de donde vivían. Toqué la puerta. Crystal abrió con una bata de seda y cara de sorpresa. Isidora, no sabía que venías. No quise molestar. Solo pasaba por aquí y quise saludarlos. Ella no me invitó a pasar. Gerardo no está. Salió a una junta. Ah, bueno. ¿Puedo pasar un momento? Traía unas galletas que hice. Crystal miró las galletas como si fueran algo contaminado. Es que estoy en medio de una videollamada de trabajo. Tal vez otro día, Isidora. Y cerró la puerta. Me quedé ahí parada, con mi bolsa de galletas en las manos, sintiéndome como una extraña, como alguien que ya no era bienvenida. Los meses pasaron. Gerardo venía a verme cada vez menos, siempre con excusas, siempre con prisa. Y cuando venía ya no era el mismo. Hablaba de cosas que yo no entendía, inversiones, proyectos, viajes que hacían. Ya no me preguntaba cómo estaba, ya no se quedaba a comer, ya no me abrazaba como antes. Yo intentaba no quejarme. Me decía que así era la vida, que los hijos crecen y forman sus propias familias. Pero en el fondo, sabía que no era solo eso. Crystal lo estaba alejando de mí, poco a poco, con sutileza, como quien cierra una puerta sin hacer ruido, hasta que llegó esa invitación, esa llamada donde Gerardo me dijo que quería invitarme a cenar, un lugar bonito, para celebrar. Y yo, Dios mío, yo pensé que tal vez las cosas iban a cambiar, que tal vez iba a recuperar a mi hijo. Qué equivocada estaba. Esa noche, después de la humillación en el restaurante, me quedé mirando esa fotografía. Gerardo de 5 años, abrazándome, sonriendo, y me pregunté si ese niño todavía existía, o si Crystal lo había borrado por completo. Los días después de aquella cena fueron los más largos de mi vida. No volví a saber de Gerardo. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una disculpa. Nada. Yo esperaba, no sé qué esperaba. Tal vez que tocara mi puerta, que me dijera, mamá, lo siento, que reconociera que me había lastimado. Pero el silencio fue peor que cualquier palabra, porque el silencio significa olvido, y yo no quería ser olvidada por mi propio hijo. Una semana después, decidí llamarlo. Marqué su número con las manos temblorosas, ensayando mentalmente lo que le diría. «Mijo, ¿cómo estás? Solo quería saber de ti». Sonó una vez, 2 veces, 3. Pensé que no iba a contestar, pero al 5.º timbre, escuché su voz. «Mamá, Gerardo, hijo, ¿cómo estás?» Silencio. «Bien, mamá. ¿Necesitas algo?» Su tono era frío, distante, como si yo fuera una obligación, un trámite que tenía que cumplir. «No, mijo, solo quería saber de ti. Hace días que no hablamos. Es que he estado ocupado, mucho trabajo». «Entiendo. ¿Y Crystal? ¿Cómo está ella?» Otro silencio. «Bien, también ocupada». «Gerardo». Respiré profundo, armándome de valor. Sobre lo que pasó en el restaurante. «Mamá, eso ya pasó. Mejor no hablemos de eso. Pero es que yo necesito que sepas que yo no...» «Mamá, Crystal ya lo olvidó. Tú también deberías hacerlo». Sentí un nudo en la garganta. «¿Y tú, Gerardo? ¿Tú también lo olvidaste?» «Mamá, no empieces. No estoy empezando nada, mijo. Solo quiero saber si todavía confías en mí». «Claro que confío en ti». Pero su voz no tenía convicción. Era una respuesta automática, vacía. «Entonces, ¿por qué no has venido a verme?» «Porque he estado ocupado, mamá». «Ya te lo dije». «Gerardo, tú antes siempre sacabas tiempo para mí, aunque fuera media hora, aunque fuera una llamada rápida. Las cosas cambian, mamá. Ya no soy un niño». Sus palabras me cayeron como piedras. «Lo sé, mi hijo, pero eso no significa que tengas que olvidarte de tu madre». «No me estoy olvidando de ti. Solo estoy viviendo mi vida». Y ahí fue cuando lo entendí. Vivir su vida significaba vivir sin mí. Colgué el teléfono con el corazón roto. Me senté en el sillón, mirando al vacío, preguntándome qué había hecho mal. ¿Había sido demasiado presente? ¿Demasiado insistente? ¿O simplemente ya no cabía en la vida que Gerardo estaba construyendo con Crystal? 2 semanas más tarde, decidí ir a su departamento. No avisé, no llamé antes. Solo tomé mi bolsa,
Preparé unas enchiladas que siempre le gustaban. Y fui. Necesitaba verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos y sentir que todavía era mi hijo. Cuando llegué al edificio, el guardia de seguridad me detuvo. «Buenas tardes. ¿A qué departamento va?» «Al 502. Soy la mamá del señor Gerardo Mier. ¿Tiene cita?» «¿Cita? Es mi hijo. No necesito cita». El guardia revisó su lista. «Es que tengo indicaciones de que solo pueden subir personas autorizadas. Yo soy su madre», dije con firmeza. «Por supuesto que estoy autorizada». Él dudó. Luego levantó el teléfono y marcó. «Señor Gerardo, está aquí su mamá. ¿Le doy acceso?» Esperé. El guardia escuchó. Asintió. Colgó. «Puede subir», pero algo en su mirada me hizo sentir incómoda, como si Gerardo hubiera dudado antes de decir que sí. Subí al 5º piso con el corazón en la garganta. Toqué la puerta. Gerardo abrió. Estaba en pants y camiseta, descalzo. Tenía cara de cansancio. «Mamá, no sabía que venías». «Lo sé, mijo. Disculpa, pero te traje enchiladas. Pensé que te gustaría». Él miró el tupper en mis manos, pero no sonrió. «Gracias, mamá, pero justo estamos saliendo». «Cristal tiene una cita con el dentista y yo la voy a acompañar». «Ah, bueno, no me tardo. Solo quería verte un momento. Es que de verdad tenemos prisa». Cristal apareció detrás de él, ya arreglada, con el cabello suelto y un vestido casual pero elegante. «Hola, Isidora», dijo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa». «Hola, Cristal. Perdón por venir sin avisar. Solo traía esto para Gerardo». «Qué lindo. Pero sí tenemos que irnos ya. El tráfico está horrible». Gerardo tomó el tupper de mis manos. «Gracias, mamá. Te hablo luego, ¿sí?» «Sí, mijo. Que les vaya bien». Me dio un beso rápido en la mejilla y cerró la puerta. Me quedé ahí parada, en el pasillo vacío, sintiendo que acababa de ser despachada, como si fuera una vendedora, una extraña. Bajé del edificio con las lágrimas cayéndome sin control. ¿Por qué Cristal siempre tenía una excusa para alejarme? ¿Por qué Gerardo ya no me defendía? Y lo peor de todo, ¿por qué yo seguía permitiéndolo? Pasaron 3 semanas más. En ese tiempo, traté de ocupar mi mente. Limpié la casa, cociné, vi televisión, pero nada llenaba el vacío que sentía. Un día, mientras estaba en el mercado comprando verduras, vi a una señora mayor con su hija. Reían, caminaban abrazadas, se veían felices. Y yo me eché a llorar ahí mismo, entre los puestos de tomate y cilantro. La señora que atendía el puesto me vio. «¿Está bien, doña?» «Sí, sí. Disculpe. Es que recordé algo. Ella me regaló un manojo de cilantro. Tenga, para que le vaya mejor el día». Le agradecí y me fui rápido, antes de que alguien más notara mi vergüenza. Esa noche recibí un mensaje de Gerardo, un mensaje de texto, ni siquiera una llamada. «Mamá, Cristal y yo vamos a ir a Cancún el próximo fin de semana. Te avisamos cuando volvamos». No me preguntó cómo estaba, no me dijo que me extrañaba, solo me avisó que se iban. Como quien avisa que va al súper. Algo en mí se quebró esa noche. No fue un grito. No fue una crisis, fue algo más silencioso, fue darme cuenta de que mi hijo ya no me necesitaba, y peor aún, que tal vez ya no me quería. Durante esos días empecé a repasar cada detalle, cada conversación, cada gesto, desde cuando Cristal empezó a alejarlo de mí, y entonces recordé. Recordé aquella vez, meses atrás, cuando Gerardo vino a verme solo. Fue un sábado en la mañana. Yo le preparé café y pan dulce. Estábamos platicando tranquilos cuando su teléfono sonó. Era Cristal. Él contestó. «¿Sí, mi amor?» No escuché lo que ella decía, pero vi cómo el rostro de Gerardo cambió. «Sí, estoy con mi mamá. No, no te dije porque fue de improviso». «Sí, ya sé». «No, no me voy a tardar», colgó. «¿Todo bien, mijo?» «Sí, mamá. Es que Cristal necesita que la ayude con unas cosas en la casa». «Pero si apenas llegas...» «Ya lo sé, mamá. Pero prometí que iba a estar con ella hoy». Se fue 15 minutos después, y yo me quedé con el café frío y el pan dulce intacto. En ese momento no lo vi, pero ahora lo entendía. Cristal no quería que Gerardo pasara tiempo conmigo, y él prefería complacerla a ella que quedarse conmigo. También recordé otra vez, fue en mi cumpleaños, el año pasado. Gerardo me llamó en la mañana. «Feliz cumpleaños, mamá».
¿Qué vas a hacer hoy? Nada especial, mijo. Tal vez me hago algo rico de comer. ¿Quieres que vayamos a verte en la noche? ¿De verdad? Me encantaría. Déjame confirmar con Crystal y te aviso. Esperé toda la tarde. A las 6 de la tarde me llegó un mensaje. Mamá, lo siento. Crystal no se siente bien. Mejor lo dejamos para otro día. Te quiero. No vinieron. Pasé mi cumpleaños sola, con una velita en un panecito que compré en la tienda de la esquina. Y lloré mientras cantaba las mañanitas para mí misma. Ahora, sentada en mi sala, con esos recuerdos pesándome en el pecho, me di cuenta de algo terrible. Crystal no solo estaba alejando a Gerardo de mí, lo estaba entrenando para que me olvidara. Y lo peor, era que estaba funcionando. 2 días después recibí otra llamada de Gerardo. Mamá, ya regresamos de Cancún. Qué bien, mijo. ¿La pasaron bonito? Sí, muy bonito. Oye, mamá, Crystal y yo queremos invitarte de nuevo a cenar. Para compensar lo del restaurante. Mi corazón dio un brinco. ¿De verdad? Sí. Crystal dijo que sería bueno, que empecemos de nuevo. Me encantaría, mijo. ¿Cuándo? El viernes. Te mandamos la dirección del lugar. Colgué con una mezcla de esperanza y miedo. Tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar. Tal vez Crystal había reflexionado. Tal vez Gerardo había recordado quién era yo. Tal vez todavía había una oportunidad. Qué ingenua fui. El viernes llegó. Me arreglé de nuevo. Me puse el mismo vestido azul marino, el mismo perfume. Quería demostrarles que yo seguía siendo la misma, que no guardaba rencor, que solo quería que mi familia estuviera bien. Llegué al restaurante 15 minutos antes. Era un lugar diferente, más modesto, menos elegante que la terraza del Ángel. Pensé que eso era buena señal, que tal vez querían algo más íntimo, más sincero, pero cuando entré, algo no se sentía bien. Crystal estaba sentada sola en una mesa. Gerardo no había llegado. «Hola, Isidora», dijo, sonriendo. «Siéntate. Gerardo viene en camino. Tuvo que resolver algo del trabajo». Me senté frente a ella, nerviosa. «Gracias por la invitación, Crystal». «De nada. Creo que era necesario. Lo del otro día fue incómodo». «Sí, sí lo fue». Ella jugueteó con su copa de agua, mirándome fijamente. «Isidora, quiero que hablemos con honestidad. Claro, siento que hay algo entre nosotras que no funciona, y creo que es importante aclararlo». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿A qué te refieres?». Crystal suspiró, como si le costara trabajo decirlo. «Mira, yo sé que tú amas a Gerardo, y sé que fuiste una buena madre para él, pero ahora él tiene una vida conmigo, y creo que tú tienes que entender eso». «Yo lo entiendo, Crystal. Nunca he querido interponerme. Pero lo haces, Isidora. Sin darte cuenta, lo haces». «¿Cómo?». «Apareces sin avisar. Lo llamas a cada rato. Siempre esperas que él esté disponible para ti. Y eso nos afecta». Sentí que el aire se me escapaba. Yo solo quiero ver a mi hijo. No creo que sea algo malo». «No es malo, pero es demasiado. Gerardo necesita espacio. Necesita construir su propia familia. Y tú tienes que dejarlo ir». Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos. ¿Dejarlo ir? Crystal, él es mi hijo, es lo único que tengo. Y ese es el problema, Isidora, que él sea lo único que tienes. Eso le pone una presión enorme. Me quedé en silencio, porque en el fondo sabía que tenía razón. Pero eso no hacía que doliera menos. En ese momento, Gerardo llegó. Perdón. El tráfico estaba imposible. Se sentó junto a Crystal y le dio un beso en la mejilla. ¿De qué hablaban? De nada, mi amor. Solo platicábamos. Crystal me miró, y en sus ojos vi una advertencia silenciosa. «No le digas nada». Yo asentí, tragándome todo lo que acababa de sentir, y la cena transcurrió en una tensión que solo yo parecía notar. Después de esa cena, algo cambió en mí. No fue un cambio visible. No dejé de amar a Gerardo, no dejé de querer verlo, pero empecé a tener miedo de llamarlo demasiado, miedo de visitarlo sin avisar, miedo de ser demasiado. Las palabras de Crystal se quedaron grabadas en mi mente como una sentencia. «Tú tienes que dejarlo ir». Y yo intenté hacerlo. Intenté ser menos presente, menos necesitada, menos madre, como si eso fuera posible.
Dejé de llamar a Gerardo todos los días. Ahora esperaba a que él me llamara. Y cuando lo hacía, yo fingía estar ocupada. Fingía que tenía una vida llena de cosas. Ah, mijo, qué bueno que me hablas. Justo estaba saliendo. ¿A dónde vas, mamá? A la tienda. A comprar unas cosas. Mentía. No iba a ningún lado. Estaba sentada en mi sala, mirando el teléfono, esperando su llamada. Pero no quería que él supiera eso. No quería que Crystal tuviera razón. No quería ser esa madre que no tenía nada más en la vida que su hijo, aunque fuera verdad. También dejé de cocinarle. Antes, cada semana le preparaba algo. Sus enchiladas favoritas, tamales, mole, caldo de pollo cuando sabía que estaba cansado. Pero ahora pensaba, ¿y si Crystal piensa que estoy siendo invasiva? ¿Y si piensa que quiero hacerla quedar mal? Así que dejé de hacerlo. Y Gerardo nunca preguntó por qué. Nunca dijo, mamá, extraño tu comida. Simplemente lo aceptó, como si fuera lo normal. Los meses pasaron. Yo vivía en una especie de limbo. Ni tan cerca que molestara, ni tan lejos que me olvidaran. O eso creía, porque la verdad es que ya me estaban olvidando. Un día, en octubre, Gerardo me llamó. Mamá, ¿estás libre el domingo? Sí, mijo. ¿Qué pasa? Es que vamos a hacer una parrillada en el departamento, con unos amigos. ¿Quieres venir? El corazón me dio un vuelco. ¿De verdad? Claro que sí, mijo. ¿Llevó algo? No, mamá, no te preocupes, solo ven. Colgué emocionada. Tal vez las cosas estaban mejorando. Tal vez Crystal había cambiado de opinión. Tal vez yo sí tenía un lugar en la vida de Gerardo. El domingo llegué temprano. Me puse mi mejor ropa. Llevé un pastel que compré en la panadería. Nada casero. No quería que Crystal pensara que estaba compitiendo. Cuando llegué al departamento, ya había varias personas. Música, risas, olor a carne asada. Gerardo abrió la puerta. Mamá, qué bueno que llegaste. Pasa, pasa. Me presentó con sus amigos. Ella es mi mamá Isidora. Mucho gusto, señora. Mucho gusto. Todos eran jóvenes. De la edad de Gerardo, bien vestidos, hablando de cosas que yo no entendía. Aplicaciones, inversiones, viajes a Playa del Carmen, restaurantes nuevos. Yo me senté en una esquina de la sala, con mi vaso de refresco, tratando de sonreír. Crystal estaba en la terraza, asando la carne con Gerardo. La vi reírse, tocarlo, besarlo en la mejilla. Se veían tan completos, como si no necesitaran a nadie más. Una de las amigas de Crystal, una chica rubia con lentes de sol puestos aunque estábamos adentro, se sentó junto a mí. ¿Y usted a qué se dedica, señora Isidora? Pues, ya estoy jubilada. Antes trabajaba limpiando casas. Ella asintió, pero no dijo nada más. Solo tomó su copa de vino y se fue con las demás chicas. Me sentí pequeña, invisible, como si no tuviera nada interesante que decir, nada valioso que aportar. En un momento, Crystal levantó su copa. «Chicos, un brindis, por Gerardo, que acaba de cerrar un proyecto increíble en la empresa». Todos aplaudieron. «Y por Crystal, que acaba de conseguir un ascenso», gritó uno de los amigos. Más aplausos, más risas. Yo aplaudí también, desde mi esquina, pero nadie me vio. Cuando se hizo de noche, la gente empezó a irse. Yo me levanté para despedirme también. «Gerardo, mijo, ya me voy. Muchas gracias por invitarme». «Gracias por venir, mamá. Te acompaño a la puerta». Crystal estaba recogiendo platos. Ni siquiera volteó a verme. «Adiós, Crystal. Muchas gracias. Adiós, Isidora. Que llegues bien». Gerardo me acompañó hasta el elevador. «¿Te la pasaste bien, mamá?» «Sí, mijo. Muy bien. Tus amigos son muy simpáticos. Me da gusto. Oye, mamá, ¿te puedo pedir algo?» «Claro, mijo. Lo que quieras. Es que, la próxima vez que vengas, avísame con tiempo, ¿sí? Es que a Crystal le gusta tener todo organizado». Sentí un pinchazo en el pecho. «Pero tú me invitaste hoy, mijo». «Sí, ya sé, pero en general, para otras veces». «Ah, claro, sí, te aviso». El elevador llegó, me subí. «Te quiero, mamá». «Yo también, mijo». Las puertas se cerraron y yo me solté a llorar. Noviembre llegó, y con él el cumpleaños de Gerardo. 32 años. Yo siempre le había hecho pastel casero, de chocolate, su favorito,
con velitas y una tarjeta hecha a mano. Pero este año no sabía qué hacer. ¿Le llevaba el pastel o sería demasiado? Decidí llamarlo. Mijo, feliz cumpleaños. Gracias, mamá. ¿Qué vas a hacer hoy? Crystal me organizó una cena, con su familia y unos amigos. Ah, qué lindo. ¿Y puedo verte? Aunque sea un rato. Es que va a estar complicado, mamá. Vamos a estar ocupados todo el día. ¿Ni siquiera un cafecito en la mañana? Mamá, de verdad no puedo, pero te prometo que otro día nos vemos, ¿sí? Claro, mijo. Que la pases bonito. Gracias. Te quiero. Colgué. Y ese día me la pasé sola, con el pastel que sí le había hecho, aunque él no lo supiera. Me comí una rebanada, puse una velita, le canté las mañanitas a una fotografía suya, y lloré hasta quedarme dormida en el sillón. Diciembre llegó frío y gris. Las calles se llenaron de adornos navideños, luces, villancicos, familias comprando regalos juntas. Yo caminaba sola por el mercado, viendo todo eso, sintiendo que cada familia feliz era un espejo de lo que yo había perdido. Un día recibí un mensaje de Gerardo. Mamá, Crystal y yo vamos a pasar Navidad con su familia en Monterrey. Te avisamos cuando volvamos. Leí el mensaje 3 veces. No podía creerlo. Era nuestra primera Navidad separados. Siempre, siempre, habíamos pasado la Navidad juntos. Desde que él nació. Incluso cuando tenía novia en la preparatoria, él regresaba a casa a cenar conmigo. Pero ahora Crystal era su prioridad. Y yo era lo que sobraba. Le respondí, está bien, mijo, que la pasen bonito. Los quiero. Pero por dentro me estaba muriendo. Pasé la Nochebuena sola. Puse la mesa como siempre. Hice romeritos, bacalao, ponche. Puse 2 platos. Uno para mí, otro para la silla vacía de Gerardo. Me senté frente a esa silla vacía y comí en silencio. A las 12 de la noche, cuando empezaron los cohetes y las campanas, me asomé por la ventana. Vi a las familias abrazándose, riendo, brindando, y yo brindé sola, con mi vaso de sidra, con la radio puesta para no sentir el silencio. «Feliz Navidad, Gerardo», susurré, viendo su fotografía en la repisa. 2 días después, Gerardo me llamó. «Mamá, feliz Navidad, ¿cómo la pasaste?» «Bien, mijo, tranquila. ¿Y ustedes?» «Muy bien. La familia de Crystal es muy grande. Fue muy divertido». «Qué bien, mijo. Me da gusto». «¿Y tú? ¿Con quién cenaste?» «Sola, mijo. Pero no te preocupes. Estuve bien». Silencio. «Mamá, No pasa nada, Gerardo. En serio, tú tienes tu vida. Yo entiendo». «Mamá, no digas eso. Es la verdad, mijo. Y está bien. De verdad. Pero no estaba bien. Nada estaba bien». Enero llegó como una bocanada de aire amargo. Yo seguía intentando ser menos presente, menos demandante. Pero cada vez que lo lograba, me sentía más vacía. Como si al tratar de no molestar, estuviera borrándome a mí misma. Una tarde, mientras limpiaba la casa, encontré una caja vieja debajo de mi cama. Adentro estaban todas las tarjetas que Gerardo me había hecho de niño. Para la mejor mamá del mundo. «Gracias por cuidarme, mamá. Te quiero hasta el infinito». Me senté en el piso, rodeada de esas tarjetas, llorando como no lloraba en años. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Dónde estaba ese amor incondicional? ¿Lo había perdido para siempre? Febrero trajo consigo una nueva invitación. Gerardo me llamó, emocionado. «Mamá, Crystal y yo queremos invitarte a cenar, para celebrar». Mi corazón se aceleró. «¿Celebrar qué, mijo?» «Ya te contaré allá, es una sorpresa». «¿Cuándo?» «El viernes. Te mando la dirección». «Está bien, mijo. Ahí estaré». Colgué con una mezcla de emoción y miedo. Tal vez me iban a anunciar que estaban esperando un bebé. Tal vez eso me devolvería un lugar en sus vidas. Tal vez todavía había esperanza. El viernes llegó. Me arreglé con cuidado. El mismo vestido azul marino que ya empezaba a parecerme una maldición, pero era el único elegante que tenía. Llegué al restaurante 15 minutos antes. Esta vez era la terraza del Ángel, el mismo lugar donde todo había empezado. Sentí un escalofrío al entrar. Gerardo y Crystal ya estaban en la mesa. Ella se veía radiante. Él se veía nervioso. «Hola, mamá», me saludó Gerardo dándome un beso en la mejilla. «Hola, Isidora»,
dijo Crystal, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Me senté frente a ellos, con las manos sudando. ¿Y bien? ¿Qué vamos a celebrar? Gerardo miró a Crystal. Ella asintió. Mamá, Crystal y yo vamos a comprar una casa. Sentí un golpe en el pecho. ¿Una casa? Sí, es una casa preciosa. En una privada, con jardín, 3 recámaras. ¡Qué bien, mijo! Me da mucho gusto. Y queremos que vengas a conocerla cuando ya esté lista. Sonreí, pero por dentro sentía que algo se rompía, porque una casa significa permanencia, significa raíces, significa que Gerardo ya no iba a regresar. La cena transcurrió en una calma tensa. Yo intentaba mostrarme feliz, entusiasmada, pero cada palabra que ellos decían sobre su casa, sobre su futuro, sobre sus planes, me recordaba que yo no estaba en esos planes. Y entonces pasó. Crystal se levantó para ir al baño. Dejó su bolsa en la silla, abierta. Yo no la miré. No quería volver a pasar por eso. Pero cuando ella regresó, su rostro cambió. Y yo supe, antes de que dijera una sola palabra, que todo iba a volver a empezar. Crystal revisó su bolsa con movimientos rápidos, frenéticos. Sus dedos hurgaban entre las cosas. El celular, las llaves, la cartera, el maquillaje. No puede ser, murmuró. Gerardo dejó su copa de vino en la mesa. ¿Qué pasa? Crystal levantó la vista. Sus ojos brillaban con algo que no pude descifrar. ¿Miedo? ¿Rabia? ¿O algo peor? Mi dinero. Otra vez. El mundo se detuvo. ¿Cómo que otra vez? Preguntó Gerardo, con el ceño fruncido. Tenía $800 aquí. Los conté esta mañana antes de salir. Los guardé en este compartimento. Señaló el interior de su bolsa. Y no están. Yo sentí que la sangre se me iba de la cara. Crystal, mi voz salió temblorosa. Yo no toqué tu bolsa, te lo juro. Ella me miró, fijamente, sin parpadear. No dije que fuiste tú, Isidora, pero su tono decía exactamente eso. Gerardo se pasó las manos por el cabello, respirando profundo. Esto no puede estar pasando otra vez. Pues está pasando, Gerardo, y esta vez no voy a quedarme callada. Crystal levantó la mano y llamó al gerente del restaurante. Un hombre alto, de traje oscuro, se acercó con una sonrisa profesional. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarles? Quiero hablar con usted en privado, dijo Crystal con voz firme. El gerente miró a Gerardo, luego a mí y asintió. Claro. Acompáñenme, por favor. Crystal se levantó. Gerardo también. Yo me quedé sentada, paralizada. Mamá, ven, dijo Gerardo con voz tensa. ¿Yo? Pero... Vamos, mamá, por favor. Me levanté con las piernas temblorosas. Sentía todas las miradas del restaurante clavadas en mi espalda. Nos llevaron a una pequeña oficina detrás de la cocina. El gerente cerró la puerta. ¿Qué sucede? Crystal habló primero, con esa calma ensayada que usaba cuando quería sonar razonable. Hace 3 meses cenamos aquí y me robaron $800 de mi bolsa mientras estaba en el baño. Esta noche volvió a pasar. Exactamente la misma cantidad, exactamente en las mismas circunstancias. El gerente frunció el ceño. Señora, lamento mucho escuchar eso, pero nosotros tenemos un protocolo de seguridad muy estricto. Nuestro personal es de total confianza. No estoy acusando a su personal, dijo Crystal, mirándome de reojo, pero algo está pasando. Y quiero saber qué. El gerente se aclaró la garganta. ¿Tienen alguna prueba de que el dinero estaba en la bolsa? ¿Prueba? Crystal se rió, amarga. ¿Quiere que le muestre un recibo de que guardé mi propio dinero en mi propia bolsa? No, señora. Solo intento entender la situación. Gerardo intervino con voz cansada. ¿Tienen cámaras de seguridad? El gerente dudó. Sí, tenemos cámaras en el área del comedor. Entonces, revísenlas, dijo Crystal, cruzándose de brazos. Quiero ver quién se acercó a nuestra mesa mientras yo no estaba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Señora, no podemos mostrar las grabaciones así como así. Necesitaríamos una orden oficial. ¿Una orden oficial? Crystal alzó la voz. ¿Me están diciendo que prefieren proteger a un ladrón que ayudar a un cliente? No, señora. Solo sigo el protocolo. Gerardo se frotó la cara, desesperado. Por favor, solo queremos saber qué pasó. Mi mamá está aquí y ella... Se detuvo, como si las palabras le pesaran.
Ella ya pasó por esto una vez. No es justo que vuelva a suceder. El gerente nos miró a los tres. Luego suspiró. Déjenme hablar con el encargado de seguridad, pero no prometo nada. Salió de la oficina. Nos quedamos los tres solos. El silencio era tan denso que parecía sólido. Crystal se sentó en una silla, con la bolsa en su regazo. Gerardo se quedó de pie, mirando al piso. Yo no sabía qué hacer. Gerardo, susurré. Yo no hice nada. Te lo juro por Dios. Él no me miró. Lo sé, mamá. Pero su voz no tenía convicción. Crystal soltó una risa seca. ¿Lo sabes, Gerardo? ¿De verdad lo sabes? Crystal, por favor. No, Gerardo. Ya pasó una vez, y ahora vuelve a pasar. ¿Cuántas coincidencias necesitas para abrir los ojos? Mi mamá no es una ladrona, gritó Gerardo, y su grito me atravesó el pecho, porque sonaba más a súplica que a defensa, como si él mismo necesitara convencerse. El gerente regresó 5 minutos después. Traía a un hombre joven con él, un mesero. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo que me había mirado aquella noche, el de cabello oscuro, el que le susurraba algo al gerente mientras yo salía. Mi estómago se retorció. Él es Javier, dijo el gerente. Estaba atendiendo su mesa esta noche. Javier nos miró, nervioso. Jugaba con sus manos. Buenas noches. Crystal se puso de pie, acercándose a él. ¿Viste algo? ¿Viste quién se acercó a nuestra mesa? Javier tragó saliva. Miró al gerente, como pidiendo permiso. Yo vi algo, pero no sé si deba... Dilo, ordenó Crystal. Sea lo que sea, dilo. Javier respiró profundo, y entonces me miró, directamente, con esos ojos que decían demasiado. Señor, dijo dirigiéndose a Gerardo, no fue su mamá quien tomó el dinero. El aire de la habitación cambió. ¿Qué? Murmuró Gerardo. Javier se aclaró la garganta. Yo vi algo esa noche, hace 3 meses, cuando la señora mayor salió llorando. Me quedó la duda, y por eso me acerqué a la mesa. ¿Qué viste?, preguntó Crystal, con voz tensa. Javier miró al gerente otra vez. El gerente asintió. Vi a la señora, señaló a Crystal. Vi que antes de que ustedes llegaran, ella le entregó dinero a un hombre que no era su esposo. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué?, susurró Gerardo, como si no hubiera escuchado bien. Es mentira, dijo Crystal, con voz fría. Eso es completamente falso. Javier sacudió la cabeza. No miento, señora. Yo estaba limpiando una mesa cerca de la entrada. Usted llegó sola, se sentó en la barra, y un hombre se le acercó. Hablaron. Y luego, usted le dio un sobre con dinero. Eso no pasó, gritó Crystal. Este tipo está inventando cosas. Señora, con todo respeto. Javier respiró hondo. También la vi besarlo. El mundo se detuvo. Gerardo se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, con la boca entreabierta. ¿Qué dijiste? Javier tragó saliva, pero continuó. La vi besarlo, en los labios. No fue un beso de amigos, fue un beso de pareja. Crystal palideció. Estás loco, estás completamente loco. Señora, yo solo digo lo que vi. Gerardo se volvió hacia Crystal con el rostro desencajado. Crystal, ¿qué está diciendo este tipo? Está mintiendo. ¿No lo ves? Seguramente lo sobornaron para que dijera eso. ¿Quién iba a sobornarlo?, gritó Gerardo. ¿Mi mamá? ¿En serio crees que mi mamá? No lo sé, Gerardo, pero esto es ridículo. El gerente intervino, levantando las manos. Por favor, cálmense. Señor Javier, ¿está seguro de lo que está diciendo? Completamente seguro. Y si no me creen, miró a Crystal fijamente. Revisen las cámaras. Todo quedó grabado. Crystal se tambaleó. Se sostuvo del respaldo de la silla. Gerardo, él está mintiendo. Yo nunca... Entonces revisemos las cámaras, dijo Gerardo con voz rota. Si no tienes nada que ocultar, revisemos las malditas cámaras. Crystal abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Yo no necesito probar nada. Tú deberías confiar en mí. ¿Como yo confié en ti cuando acusaste a mi mamá?, gritó Gerardo, y su voz se quebró. ¿2 veces, Crystal? ¿2 veces la humillaste en público? Crystal empezó a llorar. Gerardo, por favor. Esto es un malentendido. No, dijo él, con voz temblorosa. No es un malentendido. Algo está pasando, y voy a averiguar qué. Se volvió hacia el gerente.
Muéstreme las cámaras. Ahora. El gerente nos llevó a otra oficina más pequeña. Había un escritorio con varios monitores. Las cámaras graban todo, dijo el gerente. Pero tengo que advertirles, esto puede tomar tiempo. Necesito buscar la fecha exacta. Busque, dijo Gerardo, con mandíbula tensa. Busque todo, de hace 3 meses y de hoy. El gerente tecleó en la computadora. Yo me quedé de pie, junto a la puerta, sin atreverme a acercarme. Crystal estaba sentada en una silla, con la cara entre las manos, llorando. Gerardo estaba de pie junto al gerente, con los puños apretados. Pasaron 10 minutos. El gerente encontró el archivo. Aquí está. Hace 3 meses. La fecha que me dieron. Presionó play. La pantalla mostró la entrada del restaurante, en blanco y negro, con la hora marcada en la esquina. Y ahí estaba Crystal, llegando sola, sentándose en la barra. Gerardo se inclinó hacia la pantalla. ¿Qué está haciendo? Se suponía que tenía que pasar por algo. Nadie respondió. Entonces, un hombre se acercó a ella, alto, de unos 30 años, bien vestido. Crystal se levantó. Hablaron. Sonrieron. Y luego, ella sacó algo de su bolsa. Un sobre. Se lo entregó. El hombre lo abrió. Contó billetes. Y entonces, Crystal lo besó. Gerardo dio un paso atrás, como si le hubieran golpeado. No, no. Crystal seguía llorando, pero ahora en silencio. Gerardo, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Su voz era un susurro desgarrado. ¿Explicarme que me engañaste? ¿Que le diste nuestro dinero a otro hombre? ¿Que acusaste a mi mamá 2 veces para cubrir tu mentira? Crystal se levantó, intentando acercarse a él. No es lo que parece. No me toques, gritó Gerardo apartándose. No te atrevas a tocarme. El gerente pausó el video. Señor, si necesitan tiempo. No, dijo Gerardo con voz rota. Muestre el de hoy. Quiero verlo todo. El gerente buscó el archivo de esa noche. Lo puso, y ahí estaba otra vez. Crystal llegando tarde, pero en realidad había llegado 1 hora antes. Se sentó en la barra, sola. El mismo hombre se acercó. Hablaron, discutieron. Él parecía molesto. Crystal sacó dinero de su bolsa, se lo entregó. Él lo tomó y se fue. Entonces Crystal se arregló el cabello, sacó su teléfono y se dirigió hacia donde estábamos nosotros, como si nada. Gerardo se dejó caer en una silla. No lloraba, no gritaba, solo miraba al vacío, con los ojos vidriosos. Gerardo. Crystal intentó hablar, pero él levantó la mano. No, no quiero escucharte. Se volvió hacia mí, y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón. Culpa, vergüenza, dolor. Mamá, su voz se quebró. Mamá, yo... Me acerqué a él, le tomé la mano. Está bien, mijo, está bien, pero no estaba bien. Nada estaba bien. Salimos del restaurante en silencio. Un silencio pesado, denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. Crystal caminaba detrás de nosotros, llorando. Intentaba hablar, pero Gerardo no volteaba a verla. Yo iba junto a mi hijo, sosteniendo su brazo, sintiendo cómo temblaba. Cuando llegamos al estacionamiento, Crystal finalmente habló. Gerardo, por favor, déjame explicarte. Él se detuvo, respiró profundo y se volvió hacia ella. ¿Explicarme qué, Crystal? ¿Qué más hay que explicar? Lo vi todo, todo. No es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Su voz subió de volumen. ¿Vi mal el video? ¿Vi mal cómo le dabas dinero a ese tipo? ¿Vi mal cómo lo besabas? Crystal se cubrió la cara con las manos. Él es mi ex. El mundo volvió a detenerse. ¿Tu ex? Gerardo se rió, pero no había humor en su risa. Solo amargura. ¿Y qué hacías dándole dinero a tu ex? ¿Y besándolo? Él me estaba extorsionando, Gerardo. Me pedía dinero. Amenazaba con decirte cosas. ¿Qué cosas? Crystal guardó silencio. ¿Qué cosas, Crystal? Que nunca dejé de verlo. Que durante nuestro noviazgo, yo seguía viéndolo. Gerardo dio un paso atrás, como si las palabras fueran golpes físicos. ¿Me engañaste durante nuestro noviazgo? Crystal sollozó. Solo fue un tiempo, Gerardo. Yo estaba confundida. No sabía si quería estar contigo o con él. Pero después elegí estar contigo. ¿Elegiste estar conmigo? Gerardo se pasó las manos por el cabello, desesperado.
¿Y se supone que debo agradecértelo? ¿Agradecerte que me hayas engañado y luego hayas decidido quedarte? Gerardo, por favor. ¿Y el dinero? ¿Por qué le dabas dinero? Porque amenazaba con decirte todo, con arruinar nuestro matrimonio. Yo no quería perderte. Pero me engañaste, gritó Gerardo. Durante años. Y para colmo, le pagabas a ese tipo con nuestro dinero, con el dinero que yo gané. Crystal intentó acercarse, pero él se apartó. No me toques, no te me acerques. Entonces, Gerardo se volvió hacia mí, y vi algo en su rostro que me destrozó. Culpa pura. Mamá, su voz se quebró. Mamá, yo te acusé, yo te humillé. 2 veces. Las lágrimas empezaron a caerme. Gerardo. No, mamá, déjame hablar. Se cubrió la cara con las manos. Te grité en medio de un restaurante. Te señalé como si fueras una ladrona. Dejé que revisaran tu bolsa delante de todos. Y después dejé de verte. Dejé de llamarte. Pasé Navidad sin ti. Te hice sentir que no eras importante. Mijo, tú no sabías. Debí saberlo, gritó con la voz rota. Eres mi madre, la mujer que me crió sola, la mujer que trabajó toda su vida para que yo tuviera un futuro. Y yo elegí creerle a ella, señaló a Crystal con desprecio. Elegí creerle a ella en lugar de a ti. Me acerqué a él, lo abracé. Gerardo, escúchame. Tú amabas a tu esposa, confiabas en ella. Eso no es malo. Pero te lastimé, mamá. Te lastimé tanto. Y yo te perdono, mijo. Te perdono. Gerardo se aferró a mí, llorando como no lloraba desde que era niño. Y yo lo sostuve, como siempre lo había sostenido. Crystal seguía llorando, de pie junto al carro. Gerardo, por favor, no me dejes. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos... Gerardo se separó de mí, secó sus lágrimas, y miró a Crystal con una frialdad que nunca le había visto. No, Crystal, no vamos a arreglar nada. Gerardo, te amo. Te lo juro. Todo esto fue un error. ¿Un error? Gerardo se rió, amargo. ¿Engañarme fue un error? ¿Extorsionarte fue un error? ¿Acusar a mi madre 2 veces para cubrir tus mentiras fue un error? Yo estaba desesperada. No me importa. Ya no me importa nada de lo que digas. Crystal cayó de rodillas, llorando. Por favor, Gerardo, no hagas esto. Somos una familia. Tenemos planes. La casa se cancela. El matrimonio se acaba. Todo se acaba esta noche. Crystal sollozaba, suplicando. Pero Gerardo ya no la miraba. Se volvió hacia mí. Mamá, ¿puedo quedarme contigo esta noche? No quiero estar solo. Claro que sí, mi hijo. Claro que sí. Nos subimos a mi carro. Dejamos a Crystal llorando en el estacionamiento. Yo manejé en silencio. Gerardo miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Cuando llegamos a mi casa, él entró como si fuera un autómata. Se sentó en el sillón, el mismo sillón donde se sentaba de niño cuando veía caricaturas. ¿Quieres algo de comer, mijo? No, mamá. Solo quiero estar aquí, contigo. Me senté junto a él, y nos quedamos así, en silencio, con el peso de todo lo que había pasado. Después de un rato, Gerardo habló. Mamá, ¿cómo no me di cuenta? ¿De qué, mijo? De lo que ella era. De lo que estaba haciendo. Suspiré. El amor es ciego, Gerardo. Cuando amas a alguien, ves lo que quieres ver, no lo que es. Pero yo debí verlo. Debí ver cómo te trataba, cómo te alejaba de mí, cómo te hacía sentir menos. Tú estabas enamorado, y eso es comprensible. Pero ella me manipuló, mamá. Me hizo creer que tú eras el problema, que tú eras demasiado, que tú no me dejabas ser feliz. Las lágrimas empezaron a caerme otra vez. ¿Ella te dijo eso? Sí, muchas veces. Decía que necesitabas aprender a soltar, que eras dependiente de mí, que me hacías sentir culpable por vivir mi vida. Gerardo. Y yo le creí, mamá. Le creí cada palabra, hasta que llegué a pensar que tú eras un estorbo en mi vida. Me quebré. Mijo, yo nunca quise ser un estorbo. No lo eres, gritó llorando. Tú nunca fuiste el problema. Ella lo fue. Ella me alejó de ti. Me alejó de la única persona que realmente me ama sin condiciones. Lo abracé y lloramos juntos, por todo el tiempo perdido, por todo el dolor, por todo lo que Crystal había destruido. Esa noche, Gerardo durmió en su antigua habitación, la que todavía tenía su cama de adolescente,
sus pósters viejos, sus trofeos de la escuela. Yo me quedé despierta, mirando la puerta cerrada, sintiendo que mi hijo había regresado. No de la manera que yo hubiera querido, pero había regresado. A la mañana siguiente, Gerardo se despertó temprano. Lo encontré en la cocina, tomando café, con la mirada perdida. «Buenos días, mijo». «Buenos días, mamá». Me senté frente a él. «¿Dormiste bien?» «No, pero estar aquí, estar contigo, me hizo sentir un poco mejor». Sonreí. «Siempre vas a tener un lugar aquí, Gerardo. Siempre». Él tomó mi mano. «Mamá, siento mucho todo lo que te hice pasar. Siento haberte ignorado. Siento haber elegido a Crystal sobre ti. Ya pasó, mijo». «No, no ha pasado. Y no va a pasar hasta que yo lo arregle». «¿Qué vas a hacer?» «Voy a divorciarme de ella. Voy a empezar de nuevo. Y voy a recuperar el tiempo perdido contigo». Las lágrimas me cayeron otra vez. «No tienes que hacer eso por mí. No lo hago solo por ti, mamá. Lo hago por mí. Porque entendí algo anoche». «¿Qué?» «Que la familia verdadera no es la que eliges. Es la que nunca te abandona. Y tú nunca me abandonaste. Ni siquiera cuando yo te abandoné a ti». Esa semana, Gerardo empezó los trámites del divorcio. Crystal intentó hablar con él. Le llamaba, le mandaba mensajes, fue al departamento. Pero Gerardo no cedió. Había tomado una decisión, y era final. Un día, 2 semanas después, Gerardo llegó a mi casa con una caja. «¿Qué es eso, mijo? ¿Son cosas que quería guardar aquí? ¿Si no te molesta?» «Claro que no». «¿Qué hay adentro?» Abrió la caja. Adentro estaban todas las fotos de su infancia, las tarjetas que me había hecho, los dibujos. Crystal quería que las tirara. Decía que ocupaban mucho espacio, que eran cosas del pasado. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que el pasado es lo único que realmente importa, porque el pasado es lo que nos hace ser quienes somos. Sonreí, con lágrimas en los ojos. «Eres un buen hombre, Gerardo, porque tuve una buena madre». Pero la historia no terminó ahí, porque Crystal no iba a desaparecer tan fácilmente. Y lo que estaba por venir iba a ser la prueba más grande de todas. El divorcio no fue fácil. Crystal luchó, con todas sus fuerzas. Contrató un abogado caro. Pidió la mitad de todo. La casa que iban a comprar, los ahorros, los muebles del departamento. Y cuando eso no fue suficiente, empezó a jugar sucio. Una tarde, Gerardo llegó a mi casa con el rostro demacrado. «Mamá, necesito hablar contigo». «¿Qué pasó, mijo?» Se sentó en el sillón con las manos temblorosas. «Crystal está diciendo cosas. Cosas horribles». «¿Qué cosas?» Le dijo a mi jefe que yo la maltrataba, que le gritaba, que le pegaba. Sentí que la sangre se me helaba. «¿Qué?» «Es mentira, mamá. Todo es mentira. Yo nunca le puse una mano encima. Jamás. Lo sé, mijo. Yo sé que tú no eres así, pero ella lo está diciendo. Y la gente le cree. ¿Tu jefe te dijo algo?» Me llamó a su oficina. Me preguntó si era verdad. Le dije que no, que ella estaba mintiendo porque estamos en proceso de divorcio. Él me dijo que confiaba en mí, pero que debía tener cuidado, que esas acusaciones son delicadas. Me acerqué a él, le tomé las manos. «Gerardo, la verdad siempre sale a la luz, siempre. Pero mientras tanto, mamá, mientras tanto, ella me está destruyendo. Y no solo eso. Crystal también empezó a llamar a los amigos de Gerardo, a contarles su versión de la historia, que él la había abandonado sin razón, que estaba influenciado por su madre, que yo lo había envenenado contra ella. «Dice que tú me lavaste el cerebro, mamá», me contó Gerardo una noche con voz cansada, «que tú siempre la odiaste, que inventaste todo para separarla de mí. ¿Y tus amigos le creen? Algunos sí, otros no saben qué pensar. Y yo no tengo fuerzas para estar explicándole a todo el mundo lo que pasó. No tienes que hacerlo, mijo. La gente que realmente te importa te va a creer». Pero vi en sus ojos el cansancio, el desgaste. Crystal no solo le había roto el corazón, le estaba arrebatando su paz. Un mes después, Gerardo recibió una citación. Crystal lo estaba demandando, no solo por el divorcio, sino por daño moral. Alegaba que él la había difamado, que la había expuesto públicamente, que había arruinado su reputación. «¿Cómo puede hacer esto?», me preguntó Gerardo, con los papeles temblando en sus manos.
¿Cómo puede tener el descaro de acusarme a mí después de todo lo que hizo? Porque la gente desesperada hace cosas desesperadas, mijo. Pero yo tengo pruebas. Tengo el video del restaurante. Y eso es lo que vas a mostrar. La verdad siempre gana, Gerardo. Pero yo sabía que la verdad no siempre gana rápido, y que mientras tanto hay mucho sufrimiento. El juicio del divorcio fue agotador. Yo acompañé a Gerardo a cada audiencia. Me sentaba en la parte de atrás de la sala, viendo cómo Crystal lloraba frente al juez. Lloraba con una actuación perfecta. Decía que amaba a Gerardo, que había cometido errores, sí, pero que merecía una segunda oportunidad. Que el video del restaurante estaba sacado de contexto, que ella le había dado dinero a su ex porque él la amenazaba, que el beso había sido forzado. Yo solo estaba tratando de proteger mi matrimonio, su señoría, decía con voz quebrada. Pero mi esposo eligió creerle a su madre en lugar de a mí. El abogado de Gerardo presentó las pruebas, el video completo, el testimonio del mesero, los mensajes de texto entre Crystal y su ex. Pero Crystal tenía una respuesta para todo. Los mensajes eran mal interpretados. El video no mostraba el contexto completo. El mesero estaba confundido. Después de 3 audiencias, el juez dictó sentencia. Se concedía el divorcio. Los bienes se dividirían equitativamente. Crystal no recibía nada por daño moral, pero tampoco se le castigaba por sus mentiras. Los conflictos matrimoniales son complejos, dijo el juez. Y no es función de este tribunal juzgar la moralidad de las partes. Salimos de la sala con una victoria vacía. Sí, Gerardo era libre, pero había pagado un precio altísimo. Crystal salió de la sala llorando, acompañada de su abogado, pero antes de irse, se detuvo frente a Gerardo. «Espero que seas feliz», le dijo, con voz temblorosa. «Espero que tu madre te haga feliz, porque perdiste a la única mujer que realmente te amó». Gerardo no respondió. Solo la miró con una frialdad que me estremeció. Y ella se fue. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Gerardo vendió el departamento donde había vivido con Crystal. No quería nada que le recordara a ella. Compró un lugar más pequeño, más sencillo, más cerca de mi casa. Quiero estar cerca de ti, mamá. No quiero volver a alejarme. Siempre que lo necesites, mijo, siempre. Poco a poco, Gerardo empezó a sanar. Volvió a sonreír. Volvió a visitarme los domingos, volvió a llamarme todas las noches, como antes, pero a veces lo veía perdido en sus pensamientos. ¿En qué piensas, mijo? ¿En cómo pude ser tan ciego, mamá? ¿En cómo dejé que ella me manipulara tanto? No te culpes, ella era muy buena para mentir, pero yo debí ver las señales, debí darme cuenta. Gerardo, todos cometemos errores, lo importante es aprender de ellos, y lo estoy haciendo, mamá. Créeme que lo estoy haciendo. Un día, 6 meses después del divorcio, Gerardo llegó con una noticia. «Mamá, me ofrecieron un ascenso en el trabajo». «¿De verdad? ¡Qué maravilla, mijo!». «Sí, pero implica más responsabilidad, más horas, más viajes. ¿Y vas a aceptarlo?». «No sé. Pensé en rechazarlo, para tener más tiempo contigo». Sonreí, con lágrimas en los ojos. «Gerardo, tú no rechaces nada por mí. Tú toma ese ascenso. Construye tu carrera, vive tu vida». «Pero mamá, pero nada, mijo. Yo ya cumplí mi propósito. Te crié, te vi convertirte en un hombre de bien. Ahora es tu turno de volar. Pero no quiero perderte otra vez. Y no me vas a perder. Porque ahora entendiste algo que antes no sabías». «¿Qué?». «Que yo siempre voy a estar aquí. No importa qué tan lejos estés. No importa qué tan ocupado estés. Yo siempre voy a ser tu mamá. Y siempre voy a amarte». Gerardo me abrazó, fuerte, largo. «Gracias, mamá, por todo, por nunca rendirte conmigo. Nunca me rendiría contigo, mijo. Nunca». Aceptó el ascenso. Y yo estaba orgullosa, porque finalmente Gerardo había aprendido a equilibrar, a amar sin perderse, a ser independiente sin olvidarse de sus raíces. Pero una tarde, mientras estaba limpiando la casa, recibí una llamada. Era un número desconocido. «¿Bueno? ¿Isidora?». Era una voz de mujer, joven, nerviosa. «Sí, ¿quién habla?». «Soy Mónica, amiga de Crystal». Sentí que el estómago se me revolvía. «¿Qué quieres?». «Necesito hablar contigo. Es importante. Es sobre Crystal. No tengo nada que hablar sobre ella».
Por favor, señora Isidora. Es importante. Solo dame 5 minutos. Dudé. ¿De qué se trata? No puedo decírtelo por teléfono. ¿Podemos vernos? En algún lugar público. ¿Por qué debería verte? Porque Crystal está en problemas, y creo que tú y Gerardo tienen derecho a saberlo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué tipo de problemas? Por favor, reúnete conmigo. Te lo voy a explicar todo. Acepté reunirme con ella en una cafetería cerca de mi casa. Cuando llegué, la vi sentada en una mesa del fondo. Era una chica joven, de unos 25 años, con el cabello castaño y cara de preocupación. Gracias por venir, señora Isidora. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Mónica respiró profundo. Crystal no está bien. Desde el divorcio ha estado diferente. ¿Diferente cómo? Está obsesionada con Gerardo. Dice que va a recuperarlo, que esto no ha terminado. Sentí un escalofrío. ¿Qué estás diciendo? Dice que fue todo culpa tuya, que tú le metiste ideas a Gerardo, que tú destruiste su matrimonio. Eso no es verdad. Lo sé. Por eso vine. Porque tengo miedo de lo que pueda hacer. ¿Hacer qué? Mónica sacó su teléfono. Me mostró una captura de pantalla. Era un mensaje de Crystal en un grupo de amigas. Si no puedo tener a Gerardo, nadie lo tendrá, y su madre va a pagar por lo que hizo. Miré la captura de pantalla en el teléfono de Mónica, sintiendo que el mundo se tambaleaba. Si no puedo tener a Gerardo, nadie lo tendrá. Y su madre va a pagar por lo que hizo. Las palabras me golpearon como piedras. ¿Cuándo escribió esto? Pregunté, con la voz temblorosa. Hace 3 días, en el grupo de amigas. Yo intenté hablar con ella, pero no me escucha. Está muy mal, señora Isidora. ¿Por qué me cuentas esto? Tú eres su amiga. Mónica bajó la mirada. Porque soy su amiga, y porque la quiero. Pero lo que está haciendo, lo que está planeando, no está bien. Alguien tiene que detenerla antes de que haga algo de lo que se arrepienta. ¿Qué está planeando exactamente? No lo sé con certeza, pero ha estado hablando de hacer justicia, de recuperar lo que es suyo, de enseñarles una lección. Sentí que el miedo me apretaba el pecho. ¿Crees que pueda hacernos daño? No lo sé, pero Crystal cuando se obsesiona con algo, no se detiene. Y ahora mismo está obsesionada con ustedes. Esa noche, cuando Gerardo llegó a cenar, no le dije nada. No quería preocuparlo. No quería que sintiera que Crystal todavía tenía poder sobre nuestras vidas. Pero no pude dormir. Me quedé despierta toda la noche, mirando el techo, pensando en qué hacer. ¿Debía decirle a Gerardo? ¿Debía ir a la policía? ¿O estaba yo exagerando? Tal vez Crystal solo estaba desahogándose. Tal vez eran palabras dichas en un momento de rabia. Pero algo en mi interior me decía que no. Algo me decía que debía estar alerta. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a notar cosas. Un carro estacionado frente a mi casa por horas. Siempre el mismo. Un sedán gris. Llamadas a mi teléfono que colgaban en cuanto contestaba. Una vez, cuando salí al mercado, tuve la sensación de que alguien me seguía, pero cuando volteaba, no veía a nadie. ¿Estaba paranoica? ¿O realmente algo estaba pasando? Una tarde, mientras regresaba a casa, vi a Crystal. Estaba parada frente a mi puerta, con los brazos cruzados, mirando la entrada. El corazón me dio un vuelco. Me detuve a unos metros de distancia. ¿Qué haces aquí, Crystal? Ella se volvió hacia mí, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era tristeza, no era rabia, era algo más frío, más calculado. Vine a hablar contigo, Isidora. No tenemos nada de qué hablar. Oh, sí tenemos, mucho. Crystal, por favor, vete. Esto ya terminó. Ella se rió, una risa amarga, sin humor. ¿Terminó? ¿De verdad crees que terminó? El divorcio está finalizado. Gerardo siguió con su vida. Tú deberías hacer lo mismo. Gerardo siguió con su vida. Repitió, como si las palabras fueran veneno. Sí, claro. Siguió con su vida. Contigo. Otra vez pegado a las faldas de su mamá. Otra vez siendo el niñito de mamá. No voy a discutir contigo, Crystal. No vine a discutir. Vine a decirte algo. Dio un paso hacia mí. Yo di un paso atrás. Todo esto es tu culpa, Isidora. Tú destruiste mi matrimonio. Tú le metiste ideas a Gerardo. Tú lo envenenaste contra mí. Yo no hice nada. Tú misma destruiste tu matrimonio con tus mentiras. ¡Mentiras!, gritó. Todos mienten, Isidora.
todos. Pero yo fui la única castigada. Yo fui la única que lo perdió todo. Perdiste lo que tú misma destruiste. Sus ojos brillaron con furia. ¿Sabes qué? Tú crees que ganaste. Crees que recuperaste a tu hijo. Pero te equivocas. Crystal, vete. Por favor. Voy a recuperar a Gerardo. Y cuando lo haga, tú vas a quedar sola otra vez. Como siempre debiste estar. Se fue. Pero sus palabras se quedaron conmigo, como sombras que no se iban. Esa noche, finalmente le conté todo a Gerardo. Le mostré los mensajes que Mónica me había enviado. Le conté sobre el carro gris, sobre las llamadas, sobre el encuentro con Crystal. Gerardo se puso pálido. ¿Por qué no me dijiste antes, mamá? Porque no quería preocuparte, porque pensé que tal vez estaba exagerando. No estás exagerando. Crystal está fuera de control. Se levantó, caminando de un lado a otro. Voy a hablar con ella, voy a decirle que te deje en paz. No, mijo. Eso es lo que ella quiere. Quiere que le des atención. Quiere volver a estar en tu vida, aunque sea así. Entonces, ¿qué hago? ¿La dejo que te acose? No. Vamos a la policía. Vamos a poner una denuncia. Vamos a hacer esto bien. Gerardo dudó. Luego asintió. Está bien. Mañana vamos. Al día siguiente fuimos a la delegación. Le explicamos todo al oficial de turno, los mensajes, las llamadas, el acoso. Él nos escuchó con paciencia. Luego suspiró. Señora, entiendo su preocupación, pero sin pruebas de que ella haya hecho algo concreto, no podemos hacer mucho. ¿Qué más prueba necesita? Dijo Gerardo frustrado. Los mensajes son claros. Los mensajes son ambiguos. Hacer justicia no es una amenaza directa. Enseñar una lección podría significar cualquier cosa. ¿Entonces tenemos que esperar a que haga algo? ¿A que nos lastime? No dije eso. Dije que por ahora solo podemos tomar la denuncia. Si ella vuelve a acercarse, si hay algún incidente concreto, regresen y actuaremos. Salimos de la delegación con una frustración enorme. Esto es ridículo, dijo Gerardo furioso. ¿Qué se supone que hagamos? ¿Esperar a que algo malo pase? No, mijo. Vamos a ser cuidadosos. Vamos a estar alertas. Y vamos a confiar en que esto va a pasar. Pero yo no estaba tan segura. Las semanas siguientes fueron tensas. Yo revisaba constantemente por la ventana. Gerardo me llamaba varias veces al día para asegurarse de que estaba bien. Instalamos cámaras de seguridad en mi casa. Cambié las cerraduras. Dejé de salir sola de noche. Pero Crystal no volvió a aparecer. No hubo más llamadas, no más seguimientos, nada. Era como si hubiera desaparecido. Y eso era casi peor que verla, porque no saber dónde estaba, qué estaba haciendo, qué estaba pensando, era aterrador. Un mes después, Mónica me llamó otra vez. Señora Isidora, tengo que decirle algo. ¿Qué pasó? Crystal dejó de escribir en el grupo. Hace 2 semanas que no sabemos nada de ella. ¿Nada? Nada. No contesta llamadas. No responde mensajes. Es como si se hubiera esfumado. ¿Y eso es bueno o malo? No lo sé, pero me preocupa, porque Crystal no es de las que se rinden, y cuando está tan callada, es porque está planeando algo. Colgué con el estómago revuelto. Esa noche, mientras cenaba con Gerardo, le conté lo que Mónica había dicho. Tal vez se fue de la ciudad, sugirió Gerardo. Tal vez decidió empezar de nuevo en otro lugar. O tal vez está esperando el momento adecuado. Gerardo me miró, preocupado. Mamá, no puedes vivir así. Con miedo, con paranoia. No es paranoia si realmente hay algo de qué preocuparse. Pero no podemos vivir así para siempre. Crystal ya no es parte de nuestras vidas. Tenemos que seguir adelante. Tenía razón. Yo lo sabía. Pero algo en mi interior no me dejaba estar tranquila. 2 semanas después, recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección escritos a mano. La abrí con manos temblorosas. Adentro había una sola hoja de papel, con un mensaje corto. Algunas deudas se pagan con tiempo, otras se pagan con dolor. Tú elegiste el dolor. No había firma, pero yo sabía quién la había escrito. Le mostré la carta a Gerardo. Su rostro se puso pálido. Eso es una amenaza directa. Ahora sí tenemos que ir a la policía. Volvimos a la delegación. Esta vez, el oficial tomó la carta como evidencia. Vamos a investigar, vamos a buscarla. Pero señora,
Usted tiene que tener cuidado. No salga sola. Mantenga su teléfono a la mano. Y si la ve, llame de inmediato. Asentí, pero el miedo ya estaba instalado en mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, con las luces apagadas, mirando por la ventana. Y entonces lo vi. El sedán gris, estacionado frente a mi casa. Otra vez. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tomé mi teléfono. Marqué el número de emergencias, pero antes de que contestaran, el carro arrancó y se fue. A la mañana siguiente, Gerardo llegó temprano. «Mamá, no puedes quedarte aquí. No es seguro. ¿A dónde voy a ir, mijo? Conmigo. Te vas a quedar en mi departamento, al menos hasta que esto se resuelva. Gerardo, no quiero ser una carga. No eres una carga. Eres mi mamá, y voy a protegerte, como tú me protegiste toda mi vida». Las lágrimas me cayeron. «Está bien, mijo. Está bien». Empaqué algunas cosas. Cerré la casa y me fui con Gerardo. Durante las siguientes semanas viví en su departamento. Él iba a trabajar temprano y regresaba temprano. No me dejaba sola por mucho tiempo. Yo intentaba mantenerme ocupada. Cocinaba, limpiaba, veía televisión, pero siempre con ese miedo en el pecho, ese miedo de que en cualquier momento Crystal apareciera, hasta que un día recibimos una llamada de la policía. «Señor Mier, encontramos a Crystal». El corazón de Gerardo se aceleró. «¿Dónde está?» «En el hospital. Tuvo un accidente». «¿Un accidente? ¿Qué tipo de accidente?» «Un accidente automovilístico. Chocó contra un poste. Está viva, pero está grave». Gerardo me miró. Yo no supe qué decir. «¿Necesitan que vayamos?», preguntó Gerardo. «No es necesario. Solo queríamos informarles, por si les interesa saber». Gerardo colgó. Nos quedamos en silencio. «¿Quieres ir a verla?», le pregunté. Él negó con la cabeza. «No, ya no tengo nada que decirle». «¿Estás seguro?». «Sí». Ella tomó sus decisiones, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Y en ese momento lo entendí. Entendí que la justicia no siempre llega de la manera que esperamos. A veces llega de formas que no podemos controlar. A veces llega cuando menos lo imaginamos. Y a veces llega sin que nosotros tengamos que hacer nada, porque la vida misma se encarga de cobrar las deudas. Gerardo me abrazó. «Gracias, mamá, por todo, por ser fuerte, por no rendirte. Tú también fuiste fuerte, mijo. Tú también. Ahora podemos seguir adelante, de verdad, sin miedo. Sí, mijo, sin miedo». Y por primera vez en meses sentí que podía respirar. Los días después de la noticia del accidente de Crystal fueron extraños. No sentí alivio, tampoco sentí satisfacción. Solo sentí una tristeza profunda, tristeza por todo lo que había pasado, por todo lo que se había destruido, por todo el dolor que una sola persona había causado. Y tristeza porque, al final, Crystal también era una víctima de sí misma. Gerardo regresó al trabajo. Yo regresé a mi casa una semana después. Las cámaras seguían ahí, las cerraduras nuevas también, pero el miedo ya no estaba, porque sabía que Crystal ya no podía hacernos daño, no porque estuviera en el hospital, sino porque su propio veneno la había consumido. 2 meses después, Mónica me llamó otra vez. «Señora Isidora, ¿puedo verla?» «¿Para qué, Mónica?» «Es sobre Crystal. Creo que hay cosas que usted debería saber». Dudé, pero al final acepté. Nos reunimos en la misma cafetería de antes. Mónica se veía cansada, ojerosa, como si no hubiera dormido en días. «Gracias por venir», dijo con voz temblorosa. «¿Cómo está Crystal?» «Salió del hospital hace 2 semanas, pero no está bien. Físicamente está mejor, pero mentalmente está destruida». «¿Qué quieres decir?». Mónica suspiró. «El accidente la cambió. La dejó diferente. Tiene secuelas, problemas para caminar, dolores constantes. Y la empresa donde trabajaba, la despidieron». Sentí un pinchazo en el pecho. «¿La despidieron?». «Sí. Dijeron que después del accidente ya no podía cumplir con sus funciones. Y con todo el escándalo del divorcio, con las acusaciones que ella misma hizo, su reputación quedó destrozada». «Mónica, yo no sé por qué me cuentas esto. Porque necesito que entienda algo, señora Isidora. Crystal está sola, completamente sola. Su familia ya no le habla.
perdió su trabajo, perdió su matrimonio, perdió su salud y ahora está en un departamento pequeño, viviendo de sus ahorros, sin poder conseguir trabajo porque nadie quiere contratarla. Las lágrimas empezaron a caerle. Y lo peor de todo es que ella sabe que todo fue su culpa. Lo sabe, y eso la está matando por dentro. Me quedé en silencio, porque no sabía qué decir. Parte de mí quería sentir lástima por Crystal, pero otra parte recordaba todo lo que me había hecho, las humillaciones, las acusaciones, el dolor que le causó a Gerardo. ¿Por qué me cuentas esto, Mónica?, pregunté finalmente. Porque Crystal me pidió que viniera, me pidió que le dijera algo. ¿Qué cosa? Mónica sacó un sobre de su bolsa, me lo entregó. Esto, me pidió que se lo diera. Lo tomé con manos temblorosas. ¿Qué es? Una carta, para usted. Esperé a llegar a casa para abrirla. Me senté en la sala, con las manos sudando, mirando el sobre. ¿De verdad quería leer lo que Crystal tenía que decirme? ¿O era mejor dejar todo atrás? Pero la curiosidad pudo más. Abrí el sobre, saqué la carta y empecé a leer. Isidora, no sé si leerás esto, no sé si te importa, pero necesito escribirlo. Necesito sacarlo de mí. Tienes razón. En todo. Yo destruí mi matrimonio. Yo acusé a una mujer inocente. Yo manipulé a Gerardo. Yo hice todo lo que tú dijiste que hice. Y ahora estoy pagando por ello. No te escribo para pedirte perdón. Sé que no lo merezco. Sé que hice cosas imperdonables. Te escribo porque necesito que sepas algo. Yo no nací mala. No siempre fui así. Cuando era niña, mi papá me enseñó que en este mundo, o pisas o te pisan. Que si no luchas por lo que quieres, alguien más te lo va a quitar. Que el amor es una competencia. Y yo aprendí esa lección demasiado bien. Cuando conocí a Gerardo, vi en él algo que nunca había visto en nadie más. Vi bondad, vi lealtad, vi a un hombre que realmente amaba a su madre. Y en lugar de admirarlo, lo odié. Odié que tú fueras tan importante para él. Odié que él te amara tanto, porque yo nunca tuve eso. Mi mamá nunca me abrazó como tú abrazas a Gerardo. Mi papá nunca me dijo que estaba orgulloso de mí. Y en lugar de intentar ganarme tu cariño, decidí destruirte. Decidí que si yo no podía tener ese amor, nadie lo tendría. Y por eso hice lo que hice. Por eso te acusé. Por eso intenté alejarte de Gerardo. Por eso inventé mentiras. Porque en mi cabeza retorcida, pensé que si te quitaba de su vida, él finalmente me amaría como yo quería ser amada. Pero estaba equivocada. Porque el amor no se roba, no se manipula, no se fuerza. El amor real es lo que tú le diste a Gerardo, incondicional, sin egoísmo, sin control. Y yo nunca entendí eso, hasta ahora que lo perdí todo, ahora que estoy sola, ahora que no tengo nada, ahora entiendo lo que perdí y lo que nunca voy a recuperar. No te pido que me perdones, no te pido que sientas lástima por mí, solo te pido que sepas que lo siento, de verdad lo siento. Y que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Pero no puedo, y ahora tengo que vivir con eso. Gracias por haber sido la madre que yo nunca tuve, aunque no lo supieras, aunque no lo quisieras. Gracias por haberle enseñado a Gerardo lo que es el amor verdadero. Y perdón, por todo, Crystal. Doblé la carta con las manos temblorosas. Las lágrimas me caían sin control, no porque sintiera lástima por Crystal, sino porque finalmente entendí algo. Crystal no era un monstruo, era una persona rota, una persona que nunca aprendió a amar de manera sana. Y eso era más triste que cualquier castigo. Esa noche, Gerardo vino a cenar. Le mostré la carta. Él la leyó en silencio. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa. ¿Qué piensas, mijo? Pienso que ella tiene razón, pero que eso no borra lo que hizo. Lo sé. ¿Tú la perdonas, mamá? Respiré profundo. No lo sé, Gerardo. No sé si puedo perdonarla, pero creo que puedo dejar ir el rencor. ¿Cuál es la diferencia? Perdonar significa olvidar. Dejar ir el rencor significa recordar, pero ya no dejar que te duela. Gerardo asintió. Creo que eso es sabio, mamá. Es lo único que puedo hacer. Por mí, por ti, por nosotros. Los meses pasaron. Gerardo siguió con su vida.
Se enfocó en su trabajo. Empezó a salir con una chica nueva. Una chica sencilla, amable, que me saludaba con respeto genuino. Yo volví a mi rutina, a mi casa, a mis cosas, pero de vez en cuando pensaba en Crystal. Me preguntaba cómo estaría, si habría encontrado paz, si habría aprendido algo. Y una tarde, mientras caminaba por el mercado, la vi. Estaba sentada en una banca del parque, sola. Se veía más delgada, más pálida. Caminaba con un bastón. Nuestras miradas se cruzaron. Yo dudé. No sabía si acercarme o seguir caminando. Pero algo en mí, algo me dijo que fuera. Me acerqué despacio. Crystal. Ella levantó la vista. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Isidora, ¿puedo sentarme? Ella asintió, sorprendida. Me senté a su lado, en silencio. Pasaron unos minutos. Ninguna de las dos dijo nada, hasta que ella habló. Nunca pensé que te volvería a ver. Yo tampoco. ¿Leíste mi carta? Sí. ¿Y? Y creo que finalmente entendiste lo que perdiste. Crystal asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Todos los días pienso en lo que hice. Todos los días desearía poder regresar el tiempo. Pero no puedes. Ninguno de nosotros puede. Lo sé. Y por eso estoy aquí, sola, pagando por mis errores. Crystal, respiré profundo. Yo no vine a juzgarte. Vine porque creo que necesitabas saber algo. ¿Qué? Que la vida ya te cobró lo que debías y que ahora puedes empezar de nuevo, si tú quieres. Ella me miró, incrédula. ¿Cómo puedo empezar de nuevo? No tengo nada, nadie. Tienes tu vida. Y mientras tengas vida, tienes oportunidades. Pero nadie me va a perdonar, ni Gerardo, ni tú, ni nadie. No necesitas que te perdonen, necesitas perdonarte a ti misma. Crystal empezó a sollozar. No sé cómo hacer eso. Nadie lo sabe al principio, pero se aprende, con tiempo, con dolor, con humildad. Me levanté de la banca. Cuídate, Crystal. Isidora, gracias, por esto, por venir, por no odiarme. Yo no te odio, nunca te odié. Solo quise proteger a mi hijo. Y lo hiciste. Fuiste la madre que yo nunca tuve, y que yo nunca supe ser. Asentí, y me alejé. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí algo extraño. Paz. No era felicidad, no era victoria, era paz. Porque finalmente había soltado el peso del rencor, del miedo, de la rabia. Y ahora podía respirar. Esa noche, Gerardo me llamó. «Mamá, ¿cómo estuvo tu día?» «Bien, mijo, tranquilo». «¿Segura? Suenas diferente». Sonreí. «Es que estoy diferente, mijo». «¿Diferente cómo?» «Más ligera, como si hubiera dejado algo atrás». «Me alegra escuchar eso, mamá». «¿Y tú? ¿Cómo estás?» «Bien, muy bien. Andrea y yo vamos a ir al cine mañana. ¿Quieres venir?» «No, mijo. Ustedes disfruten. Ya tendremos tiempo de convivir». «¿Estás segura?» «Sí, estoy segura». «Te amo, mamá». «Yo también te amo, mijo. Con todo mi corazón». Colgué el teléfono y me quedé sentada en la sala, mirando la fotografía de Gerardo de niño. Esa fotografía donde me abrazaba, donde me miraba con amor puro. Y me di cuenta de algo. Ese niño nunca se fue. Solo creció, maduró, se equivocó. Pero al final regresó a mí. Y eso era más valioso que cualquier venganza. 3 meses después, recibí otra llamada de Mónica. «Señora Isidora, quería avisarle algo». «¿Qué pasó?» Crystal se fue. Dejó la ciudad. Se fue a vivir con una tía al sur. Dijo que necesitaba empezar de cero, en un lugar donde nadie la conociera. «Me parece bien. Espero que le vaya bien. Antes de irse, me dio algo para usted». «¿Qué cosa?» «Una fotografía de Gerardo, de cuando estaban casados. Dijo que usted debería tenerla, que usted siempre fue más su familia que ella». Sentí que las lágrimas se me escapaban otra vez. «Gracias, Mónica, por todo». «No, señora, gracias a usted, por enseñarme que la dignidad y la bondad siempre ganan, aunque tarden». Y tenía razón, la dignidad siempre gana, no con gritos, no con venganza, no con odio, sino con silencio, con paciencia, con amor incondicional. Porque al final, la vida misma se encarga de balancear las cuentas, y las personas que siembran dolor siempre terminan cosechando soledad. Han pasado 2 años desde aquella noche en el restaurante, 2 años desde que mi mundo se derrumbó
y luego se reconstruyó. 2 años en los que aprendí que a veces las peores tormentas traen las lecciones más valiosas. Hoy es domingo, mi día favorito de la semana, porque los domingos Gerardo viene a comer a mi casa. A veces viene solo, a veces viene con Andrea, su novia, y hace 3 meses empezó a venir con alguien más. Escucho el timbre, me limpio las manos en el delantal y voy a abrir. Ahí está Gerardo, con esa sonrisa que ilumina todo. Junto a él, Andrea, con su dulzura de siempre, y en los brazos de Andrea, mi nieta, Sofía, 3 meses de vida, los ojos de su papá, la nariz de su mamá, y mi corazón entero. «Hola, mamá», dice Gerardo, besándome en la mejilla. «Hola, mijo, pasen, pasen». Andrea me entrega a Sofía con cuidado. «Hola, doña Isidora, ¿cómo está? Mejor ahora que llegaron ustedes». Tomo a Sofía en mis brazos. Ella me mira con esos ojos enormes, curiosos, y siento que todo valió la pena. Cada lágrima, cada dolor, cada noche de insomnio. Todo valió la pena para llegar a este momento. Nos sentamos a la mesa. Serví el mole que había preparado desde temprano. «Huele delicioso, mamá», dice Gerardo sirviéndose. «Es tu favorito. No podía hacer otra cosa». Andrea me sonríe. «Doña Isidora, cada vez que vengo aquí, aprendo algo nuevo. Ayer Gerardo me enseñó a hacer las tortillas como usted le enseñó». «¿De verdad?». Miro a Gerardo, sorprendida. Él se encoge de hombros, con una sonrisa tímida. Quería que Sofía creciera sabiendo de dónde viene, sabiendo que su abuela le enseñó a su papá todo lo importante. Se me llenan los ojos de lágrimas. «Ay, mijo, me vas a hacer llorar. Son lágrimas buenas, mamá, las mejores». Mientras comemos, platicamos. De todo, de nada, de cómo Sofía ya sonríe, de cómo Andrea está pensando en regresar a trabajar medio tiempo, de cómo Gerardo está considerando otro ascenso. Y yo solo escucho, y observo, y agradezco, porque esta familia que tengo ahora, esta familia es real, no está construida sobre mentiras, no está sostenida por manipulación, está construida sobre amor genuino, sobre respeto, sobre verdad. Después de comer, Andrea se lleva a Sofía a la sala para cambiarle el pañal. Gerardo se queda conmigo en la cocina, ayudándome a lavar los platos, como cuando era niño. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro, mijo. ¿Alguna vez pensaste en rendirte?». En esa época, cuando Cristal estaba alejándome de ti, me detengo. Pienso en su pregunta. «Sí, muchas veces». «¿Y por qué no lo hiciste?». «Porque rendirse significaba perderte. Y yo no podía hacer eso. Eras lo único que tenía, lo único que importaba». Gerardo deja el plato que estaba secando. «Pero dolía, ¿verdad? Verme elegirla a ella. Dolía como no tienes idea. Cada vez que no contestabas mis llamadas, cada vez que cancelabas una visita, cada vez que la defendías a ella en lugar de a mí. Todo dolía. Lo siento, mamá. Sé que ya te lo he dicho 1000 veces, pero...». «Gerardo», lo interrumpo, tomando sus manos. «Ya basta. Ya te perdoné. Ya pasó. No podemos seguir cargando con el pasado. Tenemos que vivir el presente». «Lo sé, pero a veces todavía me siento culpable». «La culpa no te va a devolver el tiempo perdido, pero el amor sí puede darte un nuevo comienzo». Él me abraza, fuerte, como cuando era niño y tenía miedo de la oscuridad. «Gracias, mamá, por nunca rendirte conmigo. Nunca lo haría, mijo. Nunca». Esa tarde, mientras Gerardo y Andrea se van, me quedo en la puerta viéndolos partir. Gerardo lleva el portabebés con Sofía. Andrea va junto a él, tomada de su brazo. Se ven felices, completos. Y yo me siento en paz. Entro a la casa. Me siento en el sillón. Tomo la fotografía de Gerardo de niño. Esa fotografía que me ha acompañado durante todos estos años. Y pienso en todo lo que pasó. En Cristal, en las acusaciones, en el dolor, en las lágrimas. Pero también pienso en las lecciones. Aprendí que el amor verdadero no compite, no manipula, no destruye. El amor verdadero espera, confía, perdona. Aprendí que no puedo controlar las decisiones de los demás, ni siquiera las de mi propio hijo, pero puedo controlar cómo reacciono. Puedo elegir la dignidad sobre la venganza, la paciencia sobre la desesperación. Aprendí que la justicia no siempre llega cuando uno quiere, ni como uno espera, pero siempre llega,
siempre, porque la vida tiene una manera de balancear las cuentas, de cobrar las deudas, de premiar la paciencia, y aprendí que perdonar no significa olvidar, significa recordar sin dolor, significa soltar el rencor para que no te destruya por dentro, significa entender que las personas heridas hieren, y que a veces el mayor acto de amor es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. Pienso en Crystal. No sé dónde está ahora. No sé si encontró paz. No sé si aprendió a amarse a sí misma. Pero espero que sí. No porque ella lo merezca, sino porque todos merecemos una segunda oportunidad. Todos merecemos sanar. También pienso en todas las mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Mujeres que están siendo desplazadas, manipuladas, acusadas injustamente. Mujeres que están perdiendo a sus hijos por culpa de nueras o yernos tóxicos. Mujeres que están llorando solas en sus casas, preguntándose qué hicieron mal. Y si alguna de ellas está escuchando mi historia ahora mismo, quiero decirle algo. No estás sola, no estás loca, y no es tu culpa. Si tu hijo o hija te alejó de su vida, no significa que dejaron de amarte. Significa que están confundidos, manipulados, perdidos, pero el amor verdadero, el amor de madre, siempre encuentra el camino de regreso. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día. Mientras tanto, tú tienes que cuidarte, tienes que recordar quién eres, lo que vales, todo lo que hiciste. No dejes que nadie te quite tu dignidad, tu paz, tu valor, porque tú eres más que una madre, eres una mujer, una guerrera, una sobreviviente, y mereces ser tratada con respeto. No busques venganza, no pierdas tu tiempo intentando demostrarle nada a nadie. La vida se encarga de eso. La vida siempre se encarga. Las personas que siembran mentiras cosechan soledad. Las personas que manipulan terminan siendo manipuladas. Las personas que destruyen familias terminan destruyéndose a sí mismas. No porque tú lo desees, sino porque así funciona el universo. Y cuando tu hijo o hija regrese, porque van a regresar, no los recibas con reproches. Recíbelos con amor, con brazos abiertos, con perdón, porque ellos también son víctimas de sus propias decisiones, de su propia ingenuidad. Y lo que necesitan no es un «te lo dije», lo que necesitan es un abrazo y la seguridad de que nunca perdieron tu amor. Miro por la ventana. El sol está bajando, el cielo se tiñe de naranja y rosa. Es hermoso, como la vida, llena de colores, de contrastes, de luz y sombra. Me levanto del sillón, voy a la cocina, me sirvo una taza de café y me siento en la mesa con mi libreta vieja, la misma libreta donde escribía las recetas que le iba a enseñar a Gerardo. Pero hoy no voy a escribir una receta, voy a escribir algo más importante. Escribo lecciones que aprendí después de los 58 años. El amor verdadero no se mendiga, se ofrece libremente o no se ofrece en absoluto. La dignidad es más valiosa que la razón. Puedes tener razón y aún así perder tu paz. No todos los que te acusan están mintiendo por maldad. Algunos están mintiendo porque tienen miedo de enfrentar su propia verdad. Perdonar no es olvidar, es recordar sin que duela. La justicia tarda, pero siempre llega. Tu valor no depende de si tu hijo te visita o no. Tu valor está en quién eres, en lo que hiciste, en cómo amaste. A veces, la mayor victoria es simplemente sobrevivir y estar en paz. Las personas que realmente te aman siempre regresan. Tal vez no cuando tú quieres, pero cuando ellos están listos. No puedes controlar a nadie, solo puedes controlar cómo reaccionas. Y lo más importante, nunca, jamás, renuncies a tu dignidad, porque es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú se lo permitas. Cierro la libreta y sonrío, porque finalmente entendí que mi historia no es una historia de derrota, es una historia de resistencia, de amor incondicional, de justicia natural y de sabiduría ganada con lágrimas. Esa noche, antes de dormir, recibo un mensaje de Gerardo. Mamá, gracias por la comida. Sofía durmió toda la tarde. Creo que tu mole tiene poderes mágicos. Te amo. Buenas noches. Sonrío. Le respondo. Yo también te amo, mijo. Que descanses.
apago la luz, me acuesto, y por primera vez en años duermo tranquila, sin miedo, sin ansiedad, sin dolor, porque sé que hice todo lo que pude, amé con todo, resistí con dignidad, y perdoné con sabiduría. Y si hay algo que quisiera decirle al mundo, a todas las madres que están sufriendo, a todas las mujeres que están luchando, es esto: no te rindas, no importa cuán oscura esté la noche, no importa cuán sola te sientas, la luz siempre regresa, el amor siempre gana. Y tú eres más fuerte de lo que crees. Mi nombre es Isidora Mier, tengo 60 años, y esta es la historia que guardé durante tanto tiempo, la historia de cómo mi nuera me acusó de robarle, de cómo mi hijo me abandonó, de cómo casi pierdo todo, pero también es la historia de cómo recuperé mi dignidad, de cómo el tiempo me dio la razón, y de cómo el amor verdadero, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Si mi historia ayudó a una sola mujer a abrir los ojos, si mi historia le dio fuerza a una sola madre para no rendirse, si mi historia le mostró a alguien que la justicia sí existe, aunque tarde, entonces todo, absolutamente todo, habrá valido la pena, porque al final las heridas sanan, las lágrimas se secan y el dolor se transforma en sabiduría. Y eso es lo único que realmente importa: vivir, amar, perdonar y seguir adelante, siempre adelante. Gracias por escucharme hasta el final. Que Dios te bendiga y que nunca, nunca pierdas la fe, porque la vida siempre encuentra la manera de hacerte justicia.